Bien. Ahí estamos. Bueno, no miré si alguien habló al chat. No. Bien. Bueno, largamos entonces. Hoy, el tema de hoy es imperialismo, crisis imperialismo, le podríamos decir, y la clase está basada en el texto de Salama, es decir, que está en el cronograma originalmente, ¿sí? En este no hubo cambios, ¿sí? Entonces, el texto es Salama, Pierre y Valier, Sheikh, una introducción a la economía política, el capítulo 8, que habla sobre imperialismo, ¿sí? Bueno, entonces, iniciamos. Lo primero es, ¿qué se entiende por imperialismo? ¿Ustedes qué les parece? ¿Alguna vez escucharon esta palabra, imperialismo? ¿La estudiaron en alguna materia? ¿La vieron en el secundario? Sí, dice Joaquín. Bueno, ¿y qué es para ustedes imperialismo? ¿Cómo llamarían? Cuando alguien habla de imperialismo, ¿a qué se está refiriendo? Pero que a mí me hace acordar una relación como de dominación. Exacto, sí, va por ahí. Porque básicamente el imperialismo, control absoluto, dice Joaquín, básicamente el imperialismo es una práctica, una estrategia de dominación de un país o de un estado o pueblo sobre otro, ¿sí? ¿Me escuchan ustedes? Espérame un minuto. Viquita, anda para allá, porque si no, no me van a escuchar. ¿Ahí escucharon lo que les dije? Sí, sí, de acuerdo. Ah, bien. Bueno, entonces, ese es el imperialismo, entonces, del que hablamos como refiriéndonos solo al término, ¿no? Siempre habla de esto que recién decía la compañera, que es una idea, o nos da idea de una dominación. Y en general, en lo que respecta entre países, es la dominación o el control de un país o un estado sobre otro, ¿sí? Bien. El autor que vemos, que habla del imperialismo, el texto que ustedes tienen en su bibliografía, también hace referencia a esto que hablábamos, ¿no? A lo que significa el término, ¿no? Es una relación de dominación, y aquí entonces hace una distinción que tiene que ver con que esencialmente sucede de las economías de los países capitalistas avanzadas sobre la de los países coloniales o semicoloniales. En ese punto, en esta estrategia, la penetración del capitalismo ha destruido los sectores precapitalistas, pero muchas veces sin que ello implique que se haya desarrollado un capitalismo nacional, ¿sí? O sea, que la relación de dominación vinculada al imperialismo, específicamente relacionado a los países del mundo, nos va a hablar siempre de países con economías capitalistas avanzadas sobre países coloniales o semicoloniales, ¿sí? La forma del imperialismo ha cambiado a lo largo del tiempo, no siempre fue igual, ¿sí? Ha tenido diferentes formatos. ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque escuchaba un ruidito. Puede ser que haya sido en mayo y lo hayan mandado en junio. ¿Cómo? Ahí hay alguien que Es tiene el bastante micrófono. cercano Ahí lo muteé a Edgar, que está en otra sintonía. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, el imperialismo ha cambiado a lo largo del tiempo, y esos cambios están vinculados a diferentes tiempos históricos en donde tomó características particulares, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Una de las primeras cosas que nos explica Salama es que en el nacimiento del capitalismo, específicamente en Europa occidental,
hubo una época que se llamó la época de la acumulación primitiva del capital, en donde el robo y el pillaje en los pueblos de ultramar representaron un papel importante para poder constituir o consolidar un importante capital, una cantidad de capital importante, a partir de robar, ¿sí?, tesoros de otras tierras, por ejemplo, lo que ha pasado en México y en Perú, ¿sí? Para decir cuestiones de Latinoamérica, pero bueno, el texto da también otros ejemplos, pero claramente lo que tenemos que interpretar ahí es que, bueno, en esta primera etapa, en el nacimiento del capitalismo, se dio el imperialismo a través de robar a distintos pueblos vinculados a costas, ¿no?, al ultramar. El segundo periodo de tiempo del que podemos hablar del imperialismo y cuya forma fue cambiando, fue a partir de la terminación, la culminación de la acumulación primitiva de capital. Y entonces aquí, en este formato, la forma esencial de explotación se modificó. Entrando una fase en donde para dominar lo que se hacía era destruir las manufacturas de los países coloniales a fin de garantizar la exportación de mercancías, ¿sí? Entonces, en ese punto, las industrias artesanales que podrían existir en los países coloniales fueron destruidas con el fin de que pudieran favorecerse a industrias de otros capitales, ¿no? Por ejemplo, industrias europeas. Entonces, de esa manera, podrían exportar sus propios productos terminados. Bien, esa es la segunda forma que adquirió el imperialismo. La tercera forma está vinculada a partir del siglo XIX, y a medida que se producía el nacimiento y la consolidación del capitalismo, vinculado al monopolio, las exportaciones de capitales se van sumando a las exportaciones de mercancía y representan cada vez un papel más importante, desarrollándose considerablemente a partir de la dependencia económica de los países capitalistas. Entonces, avanzan las exportaciones de capitales a las exportaciones de mercancías. Y esta característica, esta última forma de dominación, es a la que se dedicó a estudiar Lenin, por eso ahí pusimos el nombre de Lenin, y él habló de esta fase imperialista del capitalismo que reconoció como la más fuerte, ¿no? La más fuerte, la más sofisticada también. Bien, entonces, esta forma de interpretar el imperialismo se va a relacionar con la expansión territorial de las potencias europeas, Reino Unido, Francia, todos los países que ustedes ven ahí. Este fenómeno llevó a que antes de que sucediera la Primera Guerra Mundial, el mapa del mundo estuviera lleno de posesiones al otro lado del océano de los países europeos, principalmente en África y en Asia, ¿no? Entonces, bueno, aquí había como una fuerte composición de acumulación de capital en los países más desarrollados. ¿Cuáles son las causas que las causas del imperialismo, las causas que trae consigo el capitalismo, el imperialismo, ¿no? ¿Por qué? Estas causas, en principio, podríamos decir que el desarrollo del capitalismo necesita o requiere que el imperialismo esté presente, porque el imperialismo, según el autor Salama, no es un error de cómo funciona el sistema, o de un error que podría cometer un gobierno.
ni tampoco es una expresión equivocada que puede atentar contra la moral de la ética económica, sino que es una necesidad para que el sistema se reproduzca. O sea, para que el capital se extienda, va a requerir siempre la estrategia del imperialismo. Entonces, la cuestión del imperialismo es una de las cuestiones más esenciales, y por supuesto dio lugar a distintos debates. Esos debates en el texto se presentan levemente dos debates, que son los más fuertes. Uno, la teoría del imperialismo de Rosa de Luxemburgo, y el otro es la teoría del imperialismo de Lenin, ¿sí? Bueno, por supuesto que el imperialismo nace porque se requiere o se necesita que el capital genere cada vez más venta, ¿sí? El capitalismo genere cada vez una industria más fuerte. Para eso va a requerir conquistar mercados externos. Entonces, una causa económica del imperialismo es que los mercados exteriores van a ser vitales para que el sistema se extienda, porque van a permitir o garantizar la reproducción. Eso es una perspectiva presentada por Luxemburgo, por Rosa de Luxemburgo, y por muchos otros autores, ¿no? Entonces, para poder llegar a conquistar esos mercados, específicamente en Europa, con el desarrollo industrial, se necesitaron nuevos mercados donde invertir, entonces se iniciaron exploraciones de nuevos territorios para poder extraer materias primas, y también para la utilización de mano de obra a menor costo. Como les decía, hay dos aportes interesantes. Uno de los aportes es el de Rosa de Luxemburgo. Rosa de Luxemburgo era, bueno, por supuesto mujer, era una economista, fue de espíritu marxista, pacifista, antimilitarista, ¿no? Estaba con una fuerte defensa de la democracia. Fue líder del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, también militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania, hasta que los socialdemócratas apoyaron a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ella dejó de estar allí, de participar allí, porque consideraba que eso iba a ser un enfrentamiento entre imperialistas, ¿no? Y a partir de ahí integró el Grupo Internacional, que en 1919 se convirtió en la Liga Espartaquista, que fue un grupo marxista que luego sería el origen del Partido Comunista Alemán, o el Partido Comunista de Alemania, ¿sí? Bueno, Rosa de Luxemburgo plantea que era necesario la expansión de nuevos mercados para que el capitalismo pueda subsistir, pueda sobrevivir, pueda seguir funcionando. Y que esos mercados exteriores van a permitir que se desarrollara el sistema capitalista de una manera más fortalecida. Entonces ella va a tratar de demostrar, utilizando unas ecuaciones que nosotros no vamos a ver, porque no vemos el detalle de su perspectiva, utilizando las ecuaciones de la reproducción ampliada de Marx, para mirar por qué es necesario encontrar continuamente nuevos mercados en el exterior para poder colocar las mercancías, y además planteaba que las relaciones de producción capitalistas aún no habían penetrado allí, y entonces ese era el mejor de los escenarios para un capitalista. Estas mercancías no eran, o eran en demasía, eran mucha cantidad para poder volcarlas en el mercado tradicional que tienen los capitalistas, por lo tanto necesitaban conquistar esos nuevos mercados. Y ese modo entonces de producción debía extenderse. Y desde su origen va a tener que conquistar nuevos territorios. Por lo tanto, el imperialismo es una característica vital, dice ella, del capitalismo. Los mercados exteriores van a constituir la centralidad de
de que el sistema pueda seguir reproduciéndose. Sin los mercados exteriores, el sistema no va a poder extenderse, no va a poder vivir, no va a poder mantenerse, ¿sí? Sin embargo, también dice Rosa de Luxemburgo que los países capitalistas tienen cada vez mayores dificultades para encontrar mercados vírgenes, porque cada vez se va extendiendo más la industria y los mercados. Entonces, cuando ya no pueden seguir constituyendo nuevos mercados para la producción excedente producida en los mercados o las esferas capitalistas, lo que van a buscar es, bueno, ir conquistando a través de la opresión, a través de la dominación, otras colonias. Y lo que van a necesitar entonces es poder entender que el modo de producción capitalista le está faltando espacio, experimenta sobresaltos, va a tratar de explotar aún más a sus trabajadores para poder obtener mejores ganancias, va a desarrollar una economía de guerra, va a provocar la guerra para atribuirse o para agarrarse las tierras que necesita, precisamente cuando éstas pierden ya su carácter de mercado exterior, o sea, una vez que está en guerra, pierde su característica de mercado exterior. Y entonces así el capitalismo va a convulsionar o convulsiona por crisis periódicas. El sistema ya no necesita para ser acabado más que el asalto del proletariado, dice ella. Quiere decir que necesitaría el sistema capitalista que tome fuerza el proletariado, ¿no? Que tome fuerza, que se defienda de estos avatares o estos avances de los capitalistas. Porque la forma en que se está imponiendo el sistema, ella dice que no solamente constituye un callejón sin salida para los trabajadores, para el proletariado, sino que da a los capitalistas una tabla de salvamento. Los proletarios no deben apoyar la guerra que viene, no es su guerra, dice, es la de los capitalistas, por lo tanto hay que ser astutos de entender en qué sector uno está. Y ahí ella, cuando hace este planteo, está queriendo explicar que los trabajadores, que por supuesto en el sistema son explotados, ya que la fuerza de trabajo crea más valor del que cuesta, recuerden la plusvalía, estos trabajadores no van a poder consumir la totalidad de lo que producen, y el sistema entonces está amenazado continuamente por las crisis del subconsumo. Esto vimos la clase anterior, ¿recuerdan? La crisis del subconsumo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien entonces? Sí, profe. Bien. Vamos entonces al siguiente de los exponentes, que tiene otra teoría del imperialismo, Lenin, ¿sí? Lenin fue un político, un revolucionario, un teórico político, un filósofo y un líder comunista ruso. Fue líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917 y fue expresidente, fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. Nadie duda de su poder y de su esquema, o el esquema leninista, ¿no? Lenin luchaba contra los populistas y los marxistas legales, o sea, él se opone a este tipo de utilización de ecuaciones como hacía Rosa de Luxemburgo, ¿sí? No era partidario de ese mismo esquema. ¿Alguien quería decir algo? A veces se siente ruidos por momentos, por eso no sé si es alguien que no le da el... Bien, seguimos. Él plantea que todas esas ecuaciones de las que se basaba Rosa de Luxemburgo para plantearnos las problemáticas son inadecuadas para este análisis, y que constituyen un instrumento de análisis de las condiciones que son del equilibrio pero abstractas, y no muestran el funcionamiento real del sistema en su conjunto, ni de sus contradicciones. Entonces, Lenin, en respuesta a los populistas y a los marxistas como Rosa,
de Luxemburgo, debía formular los primeros elementos de la tesis del desarrollo desigual. Él decía que lo que sucedía es que había un desarrollo desigual entre las naciones. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que las diversas ramas se sirven del mercado unas a otras, no se desarrollan de la misma manera, en forma uniforme, sino que se sobrepasan unas a otras. La industria más avanzada va a sobrellevar o va a sobrepasar a otras industrias. Por lo tanto, va a tener que buscar un mercado exterior. Entonces, es más bien por esto que aparece la necesidad de un nuevo mercado. Pero él dice que eso, si bien es cierto, y lo está planteando él, no es lo esencial, sino que además el imperialismo, para él, es la fase superior del capitalismo, porque el capitalismo sería una fase del capitalismo, el imperialismo, perdón. El capitalismo experimentaba una mutación, está cambiando, y su propio desarrollo significa una tendencia incrementada hacia lo absurdo, hacia ser un parásito, ¿sí? Planteaba esto, ¿no? Entonces, esta fase superior del capitalismo va a ser alcanzada a mediados del siglo XX, y es el periodo en que aparece, o en el que está presente, el proceso de concentración y centralización de capital, que ya vimos en las clases anteriores, ¿sí? Y entonces aquí se crean grandes monopolios, y lo que empieza a dominar es el capital financiero, ¿sí? Acá hay una característica fundamental que no se venía dando antes. Entonces, en esa época, el capital bancario deja de ser independiente del capital industrial. Entonces, la centralización de la producción necesita una interpenetración creciente entre capital industrial de una parte y el capital bancario de otra. Y por supuesto ese capital industrial siempre creciente ya no le pertenece a los industriales que lo utilizan, sino que están más vinculados al capital financiero. Entonces los industriales no obtienen la disponibilidad del capital más que mediante el canal de los bancos. Ahora ya se hace imprescindible contar con el banco para poder utilizar ese capital, y estos se convierten de hecho en capitalistas industriales. El capital financiero es también el capital del que disponen los bancos y que utilizan los industriales para poder llevar adelante sus nuevas industrias. Entonces, cuando llegamos a este nivel de desarrollo, los monopolios van a tener cada vez más dificultad para valorizar su capital y aquel que obtienen de los bancos. Entonces allí también las tasas de ganancia van a ser menos atrayentes, menos importantes. Y acá va a aparecer una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, porque existe un excedente de capital que no encuentra dónde invertirse. Por supuesto esto en el seno de los países capitalistas con condiciones de rentabilidad importantes. Entonces ahí es necesario, quizás, el tema de la exportación de capital. Por lo tanto, esto va a ser un remedio temporario a las contradicciones del sistema. Bueno, estas contradicciones que tienen que ver con que en vez de mejorar la ganancia disminuye, etc., se agudizan hasta el punto en que la exportación de capitales se empieza a hacer masiva, que los capitales van ahí donde las tasas de ganancia inmediatas y potenciales son más elevadas, a los países coloniales o a los recientemente independizados. Sin embargo, Lenin, a diferencia de lo que plantea Rosa de Luxemburgo, no se manifiesta solamente entre esferas capitalistas y esferas precapitalistas el imperialismo, sino que se ejerce igualmente entre países capitalistas situados en distintos niveles de desarrollo. Entonces es conocida la importancia que han adquirido los movimientos de capitales desde los polos más desarrollados hacia los que están menos desarrollados en nuestros días. Lenin entonces nos trae una visión de que no solo sucede entre imperialistas, el imperialismo, ¿no?, entre potencias, sino que también empieza a ejercerse igualmente entre países capitalistas
con distintos niveles de desarrollo, ¿no? No con el nivel de desarrollo más alto. Y entonces él dice que lo que más caracteriza al imperialismo no es solamente la exportación de mercancías, sino la exportación de capitales, precisamente porque necesita ser masivo, y la significancia que tiene la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y eso lo hace significativo. Entonces empieza a aparecer aquí una diferencia, que es que ya no se exporta solamente materia prima, ni productos, sino que se exportan capitales. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguimos? Bien, bueno, luego tenemos cuáles son las formas de explotación. Un poquito las fuimos nombrando recién, pero vamos a ver qué significa. Primero hablamos de estas formas de explotación, pueden ser de dos clases. Una, exportación e importación de materias primas, y otra, la exportación de capitales. Estas dos modalidades lo que van a significar es, por un lado, que va a haber una transferencia de valor de los países subdesarrollados hacia los países capitalistas, y esa transferencia de valor va a beneficiar siempre, por supuesto, a los capitalistas, y les permitirá eliminar sus contradicciones. Por otro lado, también significa no solamente la pérdida de valor, sino también la formación del subdesarrollo, porque las condiciones de intercambio que se tienen entre los países generan subdesarrollo en los países menos desarrollados. Vamos a explicar la primera, exportación e importación de materias primas. La exportación y la importación de las materias primas se da de las economías subdesarrolladas hacia las economías capitalistas. Y por supuesto esto revela el proceso de explotación que padecen los países subdesarrollados. Esta explotación va a poder ser evidenciada o se evidencia a través de lo que se denomina deterioro de los términos de intercambio, que les puse allí. Y esto puede considerarse de dos maneras, ¿no? O bien podemos pensar y plantear que la relación de los precios de las mercancías exportadas con respecto a los precios de las mercancías importadas son desiguales, a eso le llamamos términos netos de intercambio, ¿sí? Términos netos de intercambio, cuando hablamos de la relación de precios de las mercancías exportadas con respecto a los precios de las mercancías importadas. Entonces eso es una. O bien se considera la relación de las cantidades, a eso se lo conoce términos brutos de intercambio. Cuando hablo de cantidades, entonces, hablo de términos brutos de intercambio. Cuando hablo de la relación de precio entre una y otra, estoy hablando de términos netos de intercambio, ¿sí? Entonces, este intercambio de mercancías, que nos habla de este primer punto, significa que los países subdesarrollados perciben o sufren un deterioro de sus términos de intercambio, pero que es irregular, pero que es constante con respecto a la ganancia que obtienen los países desarrollados. Entonces, la amplitud de este deterioro varía según la naturaleza de las mercancías que estoy exportando, pero es muy reconocido en todos lados que, por supuesto, esos términos de intercambio no favorecen a los países más débiles. El segundo de las formas de explotación es la exportación de capitales, y es otra forma de explotación de los países coloniales y semicoloniales, y está vinculada a las relaciones financieras, llamadas exportación de capital. Se manifiesta por la existencia de sobreganancias, realizada por los monopolios capitalistas en los países coloniales y semicoloniales, sobre ganancias que van a definirse simplemente como ganancias superiores a las ganancias medias que podrían tener en otros países imperialistas o en la metrópolis imperialista.
Hay muchos ejemplos con respecto a eso, y en realidad son vinculadas a producciones que desarrollarlas en un país generan unas ganancias a veces del 1000 o 2000 por ciento más que si las desarrollaras en otros países. Entonces, el imperialismo en ese punto nos va a plantear, va a tener dos consecuencias. La primera, permite la compra de materias primas, de fuentes energéticas, de productos mineros a bajo precio, y de ahí surge lo que llamamos una disminución del valor utilitario del capital constante, ¿sí? O sea, vinculado a la compra de materias primas. Segunda consecuencia de este esquema, de estas causas, las formas de explotación, es que cuanto más explota el imperialismo la fuerza de trabajo de los países coloniales y semicoloniales, aumenta más la tasa de explotación a nivel mundial. Por lo tanto, acá hay una fuerza que contrarresta la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y además la tasa de plusvalía es muy elevada en los países subdesarrollados o coloniales y semicoloniales, como le gusta decir a Salama. Por una parte, porque la explotación absoluta de los obreros es muy fuerte, porque hay trabajo de mujeres, de niños, o de trabajo de mayor duración, etc. Y por otra parte, porque el valor de la fuerza de trabajo es menor, en razón de que se subvaloran productos agrícolas, o porque el aspecto histórico y social del valor de la fuerza de trabajo es bajo, ¿sí? O sea, es más débil lo que le tenemos que pagar a un trabajador en un país colonial o semicolonial que lo que le tendríamos que pagar en un país capitalista por excelencia, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de la explotación? Bueno, la primera cuestión es, o sea, son dos consecuencias. La primera es aumento de la tasa de acumulación del capital, y esto está vinculado a los mercados proporcionados y a las tasas de ganancias que están permitidas en los países coloniales y semicoloniales. O sea, en otros espacios, la tasa de ganancia que se adquiere en los países coloniales o semicoloniales son mucho más altas que las tasas permitidas en otros países, lo que les permite entonces acumular mayor capital. La segunda consecuencia es la aparición y el desarrollo de una aristocracia obrera. El capitalismo hace beneficiario a una parte de los obreros con quienes comparte su sobreganancia. Esa es una parte pequeña, pero ahí se constituye una capa, una clase que obtiene ciertos privilegios, una capa aburguesada, decimos. Lenin la llamaría aristocracia obrera, que va a constituir uno de los sostenes sociales del oportunismo que tiene el imperialismo. Queremos decir entonces que no hay posibilidad de que el desarrollo del imperialismo se dé si no hay un sector social en los países coloniales y semicoloniales que no les preste ayuda, ¿sí? Siempre hay ayuda desde el propio país. Entonces, a través de estas dos consecuencias que vimos recién, aumento de la tasa, lo que permite mayor acumulación de capital, y la aparición y desarrollo de una aristocracia obrera, vamos a ver entonces que aparecen las causas del subdesarrollo, ¿no? Estas causas del subdesarrollo, en principio, nos habla de poder comprender lo que significa un desarrollo desigual, o la ley del desarrollo desigual y combinado. ¿Qué es esto? Es afirmar que el desarrollo, específicamente entre países capitalistas avanzados y países coloniales y semicoloniales, es no solamente desigual, sino combinado, es decir, que la constante presión económica y política ejercida por los países capitalistas avanzados va a obligar a los países atrasados a avanzar a saltos, llegando a golpes
a las técnicas más avanzadas. No va a ir en un proceso gradual de mejora. Así surge un tipo combinado de desarrollo, que son combinación de rasgos de atraso y algunos rasgos de atraso, maquinarias de atraso, y maquinarias o técnicas más avanzadas. Nunca va a avanzar de manera gradual y constante. ¿Sí? La 2 es la segunda causa de su desarrollo, está ligada a qué significa para los países coloniales y semicoloniales la penetración imperialista. ¿Qué significa? Entonces, aquí podemos decir que significan dos cosas. Una, la destrucción de los sectores precapitalistas de producción. El sistema capitalista, al introducirse en estos países, destruye progresivamente la economía precapitalista y sus especificidades, y es incapaz de sostener la competencia con condiciones diferentes vinculadas a los países capitalistas dominantes. Y a su vez, también se va desarrollando un sector que se dirige hacia la exportación, que utiliza las técnicas de producción más modernas. Entonces, primera consecuencia, se destruyen los sectores precapitalistas, me pasé, y se va desarrollando un sector dirigido a la exportación. Segunda consecuencia, la destrucción de los sectores precapitalistas no va acompañada por el desarrollo de un capitalismo nacional. Entonces estas dos consecuencias determinan por sí mismo la existencia de una estructura de clases muy específica, caracterizada en especial por un lado, la burguesía nacional, que es inexistente o muy débil, y por otro, una masa grande o abundante de campesinos pobres, y por último, el proletariado joven y fuertemente concentrado, y esto es porque estamos en presencia de un carácter combinado de desarrollo, ¿no? Bien. Por lo tanto, estamos viendo entonces que también va a depender la forma en que se asume, la forma en que se presenta el imperialismo, según cómo esté posicionado el país que es dominado, ¿no? Que es avanzado. Y esto tiene que ver con dos tipos de economía principalmente, si son o si poseen economías de exportación o si poseen economías semi-industrializadas. Son como dos modelos de país también, ¿sí? Cuando hablamos de las economías de exportación, estamos hablando de aquellas actividades del sector capitalista que bajo la mayor cantidad de tiempo van a estar dominadas por capitales imperialistas, y consiste en producir recursos primarios, como sean agrícolas, energéticos o mineros, con miras a exportarlos a los países capitalistas avanzados. O sea, sostienen los que presentan un país con economía de exportación que lo mejor que podría hacer un país es desarrollar aquello que hace mejor, y si lo mejor es hacer materias primas, bueno, desarrollar entonces recursos agrícolas, energéticos o mineros para exportar a los países capitalistas. Pero la verdad es que no son los mineros o los campesinos de los países coloniales los que venden en el mercado mundial, sino que son sociedades capitalistas que explotan por sí mismas los recursos, o bien las sociedades capitalistas que compran las materias primas a productores o intermediarios y las venden ellos en el mercado mundial. Entonces, de todas formas, estas economías de exportación son totalmente dependientes de los países capitalistas avanzados y de sus trusts. Trust hace referencia a empresas que se juntaron. Entonces, la dependencia de esas economías, particularmente fuerte, se va a reflejar en el nivel de las estructuras sociales que tiene esa población. Y aquí, bueno, es esa ausencia de burguesía nacional, que va a ser hostil a toda industrialización, que va a decir, ¿para qué vamos a industrializar si nosotros podemos vender lo que producimos de esta manera? Es hostil entonces a toda industrialización, puesto que los productores de materias primas no encuentran mercados en los países capitalistas avanzados para que sí estos puedan exportar productos manufacturados. Entonces esas economías de exportación tienen un sistema relativamente sencillo,
y que es total dependencia en relación a los países capitalistas avanzados, industrialización ausente o débil y una ausencia de burguesía nacional. Son más complejas las economías llamadas semi-industrializadas, que es la siguiente que vamos a ver. Las economías semi-industrializadas se trata de economías que han experimentado un tipo de industrialización, incluso sobre una base nacional. Por ejemplo, Argentina y Brasil son ejemplos característicos de este tipo de economías, ¿no? Han luchado durante años para no ser una economía de exportación. Se ha tratado de, en bastantes periodos históricos, de llevarnos a una economía semi-industrializada. Bien. ¿Qué significa esto? ¿O qué ha sucedido en estos países? En principio, algunas guerras, algunas relaciones entre países han permitido o han obligado a que estas economías trataran de ver cómo sustituían importaciones, porque no tenían forma de incorporar materiales desde la afuera. Entonces, han experimentado un principio de industrialización a partir del esquema de industrialización sustitutiva de importaciones. Y por supuesto, y esto se da cuando algunos productos industrializados ya no los puedo traer de países capitalistas y aparece una ruptura, ¿no? Entonces, a partir de ahí se comienza a producir en el país local, colonial, para responder a la demanda que tiene ese producto en su mercado interno. Bien. Pero esos brotes, o esos saltos de industrialización que tienen los países coloniales o semicoloniales, van a encontrar límites y de alguna manera la acumulación de capital nacional choca rápidamente con cierto número de obstáculos. El primera de las cuestiones hay una debilidad del empleo industrial, porque la acumulación de capital va a destruir numerosos empleos en los sectores precapitalistas y los crea insuficientemente, o no crea nuevos puestos en el sector industrial capitalista. Lo segundo es que hay una fuerte concentración del ingreso en beneficio de los que tienen la empresa, ¿sí? En beneficio de los titulares de las utilidades. Entonces aparecen industriales con una alta concentración de ingresos. La contradicción entre la capacidad de producción débil y el mercado interno va a tener dos consecuencias. Por un lado va a provocar una disminución en la acumulación del capital nacional, por otro va a implicar una tendencia al alza de los precios de los bienes de capital, porque al intentar los capitalistas producir esos bienes, por una parte incorporan los aumentos de sus costos y por la otra compensan mediante alzas de sus precios las ventas insuficientes, ¿no? La insuficiencia del volumen de venta. Entonces, siempre tienen que estar haciendo malabares en este tipo de países los industriales. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bien, profe. Bien, bueno, lo más importante del artículo es hasta aquí, ¿sí? Porque después, espérenme que busco el material, después el autor se concentra, vuelve a plantear lo que estuvimos viendo, explicando el desarrollo desigual y combinado, algo que nosotros vimos hace un poquito, y explica un poco el papel de las distintas clases, ¿sí? De las distintas clases sociales, diríamos. Y ahí estaríamos, no presenta más desarrollo que ese. Bueno, díganme si hay consultas, preguntas.
Mientras les cuento que la próxima clase son 2 autores, Benjamín Coriac, capítulo 1 y 2, y Vidal Villa y Martínez Peinado, capítulo 14. Seguramente va a ser asincrónica la clase, o sea, yo les voy a grabar, pero les voy a grabar un video mío, se los tengo que grabar, no tengo la clase preparada, pero se los voy a grabar para subir este jueves, ¿sí? Con estos 2 textos. ¿Sí? Bueno, cuéntenme si hay alguna duda. A ver. Profe, consulta. Sí. Sí, lo de recién, lo que estamos viendo del imperialismo, entonces llegaría, puede ser hasta la página 96, lo último que vimos, más o menos. Sería 203, en realidad, porque yo tengo la fotocopia, parece. 203, sí. En realidad Ok, te diría que hasta la 204, porque listo. en la 205 empieza la ley del desarrollo desigual y combinado, que vimos algo, pero aparecen las consecuencias de ese desarrollo. Sí, la estoy viendo. Igual eso ya se los expliqué, vuelve a repetirlo, porque habla de la actualidad de la regulación proletaria y qué no otorga la burguesía. Pero bueno, eso ya no va. La 205 en adelante no va. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Voy a dejar de grabar.